Good morning, students. Buenos días. Esperemos un momento y comenzamos con la clase del día de hoy. ¿Vale? Por favor. Ok, students, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿vale? Esperando que se encuentren muy bien, ¿vale? Vamos a comenzar. Today we are gonna check the topic, we are gonna check the guide of the exam. Vamos a ver lo que es la guía del examen, ¿vale? En esta guía del examen, chicas, vamos a hablar sobre los temas generales que van a venir en tu examen, ¿vale? Que son, por ejemplo, lo que es esta parte de todos los tiempos gramaticales, todos los verbos modales, ¿vale? Modal verbs y sobre todo esta parte de lo que es el cero y el primer condicional. Y pues obviamente también va a venir nuestro queridísimo y nuestro amado voz pasiva, ¿vale? Passive voice. Que te voy a ser sincero, la voz pasiva tiene más puntos en el examen, por lo que consideren, chicos, que por favor en esta parte sea muy importante de tener, de hacer las voces pasivas, ¿vale? Ahora, vamos a empezar primeramente con lo que son los tiempos gramaticales, ¿vale? Nosotros ya hemos visto todos los tiempos, por así decirlo, tanto presente, pasado y futuro, ¿vale? Vamos a iniciar con los presentes, ¿vale? Ahora, dentro de los presentes, chicos, nosotros vamos a hablar sobre lo siguiente. Vamos a hablar sobre lo que es simple present. Tenemos, acuérdate, dos tipos de presentes. Simple present using to be, lo que es el presente simple utilizando el to be, ¿vale? ¿Cuál es este presente simple utilizando to be, chicos? Estamos hablando sobre la estrategia del am, is, are, ¿vale? Que significa ser o estar. Y recuerda, aquí estamos hablando sobre qué? Estamos hablando sobre esta parte de nuestro, por así decirlo, de información general. Nosotros vamos a poder utilizar lo que son nuestros pronombres personales y los vamos a poder unir con los verbos to be. Por ejemplo, de esta manera. Recordar que I am siempre va a ir junto. Recuerda lo que es tu pronombre personal yo. Tu primera persona siempre va a ir al lado de tu verbo to be am. Los demás son repetitivos. Por ejemplo, you, we y are y they van a utilizar al verbo to be are y he, she, it, que son mis terceras personas, van a utilizar is, ¿vale? Recuerda, en esta parte, sus traducciones, recuerda, estamos hablando de yo, de tú, de él y acuérdate, aquí estamos hablando de hombre, ¿vale? Ella y aquí estamos hablando de mujer y
eso o esto, que estoy hablando sobre objetos o animales, ¿vale? Aquí estamos hablando de objetos y animales. Y recuerda que también you tiene un significado tanto singular como plural. You puede significar tú, que es uno, o ustedes, que son muchos, ¿vale? Y tenemos a we, que significa nosotros, y a they, que significa ellos o ellas, ¿vale? En un término plural. Ahora, ya sabiendo esto, chicos, ¿cómo va a venir tu examen? Pues obviamente te voy a colocar preguntas así. Por ejemplo, he, a doctor, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo diríamos? Él es un doctor. ¿Qué verbo to be sería el adecuado para esta oración? Is. Exactamente, he is a doctor. Por ejemplo, vámonos con la número 2. Tal vez venga Luis and Jackson, por ejemplo. Quiero decir que Luis y Jackson son buenos amigos. ¿Qué verbo to be ocupo? Are. ¿Y por qué are? Porque son dos personas. Ok, muy bien. Y estamos hablando de ellos, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, vámonos con la 3 y voy a decir, Lilia. Quiero decir que Lilia es una buena maestra. ¿Qué verbo to be ocupó? Is. ¿Por qué? Porque es una mujer. Exactamente. ¿Vale? Recuerda, estamos hablando sobre que en tu examen, por ejemplo, van a venir oraciones de este tipo, ¿vale? Va a venir la oración con una línea en medio y obviamente van a venir opciones, ¿vale? Por ejemplo, va a venir la opción 1, perdón, el inciso A, que va a venir, por ejemplo, am. Inciso B, va a venir is. Inciso C, va a venir are. Entonces tú tienes que seleccionar la que sea adecuada. Ojo, te recomiendo muchísimo dentro de esta parte que pongas muchísima atención a qué sujeto estás hablando. Si es hombre, si es mujer, si estamos hablando de uno, de muchos, etcétera. ¿Vale? ¿Dudas con esta parte? No, teacher. Ok, muy bien. Ahora, vámonos con lo que es esta parte del presente simple, pero ahora qué? Simple present using verbs. Acuérdate que es un verbo, ¿vale? Acuérdate que un verbo, estamos hablando sobre lo que es esta parte de, permíteme tantito, un verbo, it's an action that people can do, ¿vale? Es una acción que las personas pueden hacer. Recuerda que este es el significado. Si te pregunta, tal vez venga en el examen, ¿eh? Tal vez, no sé. Si dice, ¿qué es un verbo? Tú tienes que escribir lo siguiente. It's an action that people can do. Tienes que escribirlo tal cual. Si lo escribes mal, pues obviamente va a estar mal. Entonces, tal vez si viene en el examen, pues tienes que colocarlo así. Y ahora, recuerda, aquí estamos otra vez hablando sobre qué, sobre mis sujetos, sobre mis verbos to be, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué crees? Aquí pasa algo, ¿vale? ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de verbos, hablábamos sobre verbos en tercera persona? ¿Vale? Vamos a hablar, por ejemplo, del verbo write, que es el verbo escribir. Voy a decir, yo escribo, I write. Tú escribes, I write. Pero, ¿te acuerdas qué le pasaba a tus verbos cuando estábamos en las terceras personas, chicos? Si les agregaba una S, Ok, muy bien, perfecto. Pero, ¿qué crees? Yo tengo 3 tipos de S, ¿vale? Tengo una S normal. Aquí está, una S normal. Tengo ES y tengo IES. ¿Cómo sé cuándo voy a utilizar la S, la ES o la IES, chicos? Por las reglas gramaticales, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, recuerda, cuando vas a utilizar la ES es cuando tus verbos terminan en X, en S, en SH, en CH, en O dije, no en I, en O y en Z, ¿vale? Recuerda, por ejemplo, go, el verbo goes. Wash,
El verbo washes. Y recuerda, utilizas esa ES cuando tu verbo está, por ejemplo, en una tercera persona, que son he, she, it. Imagínate que dices, por ejemplo, Martín, por ejemplo, does him homework. Martín hace su tarea, ¿vale? Aquí estoy utilizando la ES, ¿por qué? Porque estoy hablando de Martín. Martín es hombre. Pero imagínate si hablo sobre we, nosotros. Y voy a decir, nosotros observamos la pantalla. ¿Es correcto que yo diga we watches the screen? No, porque estamos hablando de nosotros y ahorita somos varias personas aquí, entonces el verbo se queda normal, ¿vale? Acuérdate que esta parte solamente se va a utilizar con estos verbos y en tercera persona, nada más, ¿vale? Y acuérdate, la IES se ocupa cuando tenemos un verbo que empieza con consonante y una Y, ¿vale? Por ejemplo, el verbo cry, el verbo llorar, cries, ¿vale? Y si tus verbos no siguen estas reglas, solamente le agregamos la S normal. Por ejemplo, entonces, con este verbo de grow, chicos, ¿cómo quedaría en su tercera persona? ¿Con ese nada más? Exactamente. Writes, writes, writes. Y en los demás, se queda en su forma normal. Y eso es todo lo que tienes que saber. Tienes que poner atención porque en las preguntas del examen yo te coloqué algunas oraciones que tú tienes que colocar el verbo tal vez en tercera persona o tal vez sin la tercera persona. Entonces, tienes que leer de qué sujeto estás hablando. ¿Vale? Ahora, presente progresivo. ¿Cuál es la característica principal de este tiempo, chicos? ¿Cuál es el presente progresivo? ¿Cuál es la característica principal? ¿No? No, profe, ya no me acuerdo. No, hombre, se pasan. No, pues Yo ya apenas había reprobaron. encontrado en el cuaderno. Acá está. Ve Apenas lo había justo. encontrado. No, no, no. Acuérdate, presente progresivo o continuo, estamos hablando del verbo to be y verbos en ing, ¿vale? Por ejemplo, I am speaking right now. Yo estoy hablando ahora mismo. Víctor is searching his notebook. Víctor está buscando su libreta. David is forgetting this time. David está olvidando este tema. Porque me dijo, teacher, pues no me acuerdo. Acuérdate, ya te acordaste, ¿verdad? Que estamos hablando sobre la ING y los verbos to be, ¿vale? Y acuérdate, aquí también tenemos algunas reglas que son importantes de conocer. Recuerda, cuando un verbo termina en una E, recuerda que hay que eliminarlo y agregar la terminación ING. Por ejemplo, el verbo dance, que sería el verbo dancing. Pero recuerda que hay una objeción, que es el verbo to be. Be en ING, chicos, es being. No le voy a quitar la E, solamente le voy a agregar la ING. Esa es la única excepción. De ahí en fuera, todos los verbos que terminen con E, hay que eliminarlas y hay que agregar la ING. Tengo otra regla. ¿Qué me dice? La famosísima consonante, vocal consonante. ¿Y te acuerdas de qué trata esta? Que nos dice que si tú tienes un verbo con consonante, vocal consonante, la última consonante hay que duplicarla por 2. O sea, por ejemplo, el verbo run y el verbo swim. Te das cuenta que run es consonante, vocal, consonante. Y swim es consonante, vocal, consonante. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar otra N, por ejemplo, y agregar la ING. Y aquí agregar otra M y agregar la ING. ¿Pero qué crees? ¿Te acuerdas que yo te comentaba que hay excepciones?
¿Qué pasa con los verbos que terminan en X, con W y con Y? Y que sean consonante, vocal, consonante. ¿Te das cuenta que fix, snow y play son verbos que son de consonante, vocal, consonante? ¿Qué crees? Cuando un verbo, ¿vale? Termina en X, termina en Y o termina en W, no vamos a poder duplicar la palabra, ¿vale? Por ejemplo, tú no vas a colocar esto, fixing con doble X, no. Hay que quitarle una, o sea, hay que dejar el verbo normal. Pasa lo mismo con snow, snowing. Y pasa lo mismo con playing. No le vas a quitar, no le vas a agregar otra consonante. Cuando tu verbo termina con X, W e Y, solamente se le agrega la ing directamente. ¿Vale? Y tenemos la última regla, chicos, que pues esta no es tan necesaria de saber, por así decirlo, pero te la voy a mostrar, ¿vale? Que acuérdate, es la regla de la I y la E. Cuando un verbo termina en IE, hay que agregar la Y y agregar la ING. Por ejemplo, el verbo die, el verbo tie y el verbo lie. Morir, atar, mentir. Cuando lo voy a pasar a muriendo, será dying. Cuando voy a decir atando, será tying. Y cuando voy a decir mintiendo, voy a decir lying. Las mentiras de tu ex, exactamente. ¿Vale? Dying, tying, lying. La I y la E se quitan y voy a agregar la Y y voy a agregar la ING. Esas son las estructuras gramaticales. Recuerda, en el presente progresivo, nosotros vamos a utilizar los verbos am, is, are. En el pasado progresivo vamos a utilizar los verbos was y were. ¿Vale? Y recuerda, podemos negarlos. ¿Por qué te digo esto? Porque en tu examen va a venir una oración de negativo. Entonces, pues obviamente recuerda, en lo negativo vamos a poder decir am not, is not o la contracción isn't, ¿vale? Isn't y are not o la contracción aren't. Y recuerda que pasa lo mismo con el was y el were, ¿vale? Para was también vamos a tener lo que es el negativo, que será was not o la contracción wasn't. Y para were, más de lo mismo y la contracción será weren't. ¿Vale? Recuerda esta parte. Entonces, cuando hablamos de presentes progresivos, estamos hablando de una ING. Y recuerda que tenemos que tener el verbo to be, tanto en presente, que son am, is, are, o en pasado. Was, were. ¿Vale? Ahora, voy con lo que sigue. Ahora, vamos a hablar sobre esta parte de el presente perfecto, ¿vale? Que acuérdate que el presente perfecto es algo súper facilísimo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar dos auxiliares, have o has. Recuerda, have va a ir para los siguientes pronombres personales, que son I, you, we y they. Mientras que has va a ir para las terceras personas, he, she, it, ¿vale? Y recuerda, tu verbo tiene que estar en pasado participio. Ejemplo, I have sung a beautiful song. Yo he cantado una canción bonita. Víctor has found his notebook. Víctor ha encontrado su libreta. Saraí has, vamos a decir ahí, has walked in the park. Saraí ha caminado en el parque. ¿Te das cuenta que tengo que tener los auxiliares have o has y al lado un verbo en pasado participio? ¿Vale? Esa es la estructura gramatical en presente. ¿Y en pasado qué crees? Es lo mismo, pero solamente voy a cambiar ¿qué? Mi auxiliar. En el pasado, chicos,
En el past perfect, en vez de utilizar 2, voy a utilizar 1, que es had. Y had va para todos los pronombres personales. Por ejemplo, I had sung a beautiful song. Víctor had found su libreta, ¿no? Y así sucesivamente con cada uno. Saraí had walked y así sucesivamente. Que acuérdate, lo que es el presente y el pasado perfecto son estructuras muy fáciles. ¿Por qué? Porque solamente utilizamos verbos en pasado participio, que esa es la última columna de tu lista de verbos. Y en presente tenemos 2 auxiliares, have o has. Y en pasado solamente tenemos uno, ¿vale? Que es had. Y te das cuenta que las oraciones pueden ser las mismas, solamente cambio los auxiliares, ¿vale? ¿Preguntas, dudas, traumas, sugerencias, alucinaciones? No, ninguna, profe. Ok. Excelente. Que conste, porque el día del examen sí me voy a conectar, pero no les voy a responder preguntas, ¿eh? Nada más me voy a conectar para Yo ver solo tengo sufrir a una mis. duda. Dime. Yo solo tengo una duda. ¿Esto lo va a subir a YouTube? Uy, no creo. No, obviamente que sí, obviamente que sí. A chismear. Exacto, nada Para, más. para darle un repaso. Sí. Y de todos modos, mira, les voy a mandar voy a subir el video obviamente a YouTube y les voy a mandar 5 videos más a Classroom, ¿vale? Que van a ser de todos los tiempos gramaticales por si los quieres estudiar, adelante, ¿vale? Ahora, como dice nuestro queridísimo amigo Luisito Comunica, ahora sí viene lo chido. Pase pues. Pongan muchísima atención porque vienen 3 oraciones de voz pasiva en tu examen, ¿vale? ¿De qué tiempos vienen? ¿De presente simple? De presente progresivo y de presente perfecto, ¿vale? Que son las 3 únicas que vimos en la clase. No te puedo poner otros tiempos porque obviamente no las hemos visto, ¿vale? Ahora, vamos a iniciar. AB significa no es avenida, es active voice, que es la voz activa, que recuerda, las voces activas son voces normales, son oraciones normales. Por ejemplo, my father writes a awesome book, ¿vale? Esa es la oración en presente simple. Mi papá escribe un libro asombroso. Ahora vámonos con la voz activa de presente progresivo. Y voy a decir, ok, my sister is, my sister is making a sweater. Mi hermana está haciendo un suéter, ¿vale? Y vámonos con la voz pasiva del presente perfecto, la voz activa, perdón, del presente perfecto. Y voy a decir, my mother has sold her car. Mi mamá ha vendido su coche, ¿vale? Te das cuenta que son oraciones normales como si las estuviéramos escribiendo. Ahora, te voy a dar un tip. Para convertir la voz pasiva, chicos, te voy a dar un tip. No sé si tú ya te hayas dado cuenta, pero cuando convertimos las oraciones de voz pasiva, primero empezamos de lo final hacia el principio, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cómo voy a iniciar la voz pasiva? Recuerda, inicio con el objeto. ¿Cuál es el objeto de tu oración? Mi papá escribe un libro asombroso. ¿Cuál es el objeto? Book. Ok, muy bien, Víctor. Pero acuérdate, yo te he comentado algo. Cuando tú tienes un objeto, si estás describiendo el objeto, tienes que utilizar todo. Por ejemplo, ¿te acuerdas que yo te mencionaba mucho de mi mamá cocina un delicioso pozole? El objeto será un delicioso pozole. ¿Por qué? Porque estoy describiendo. Entonces, aquí, ¿desde dónde voy a comenzar el objeto? With some book. An awesome, ¿vale? Desde el principio. Deja aquí, espérame tantito, deja mover esto tantito, porque aquí me equivoqué y es con N, así. An awesome book, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás describiendo el objeto. Estás describiendo y dices que el libro es asombroso, ¿vale?
Entonces voy a empezar con an awesome book. Un libro asombroso. ¿En qué tiempo estás? Estás en presente simple. Por lo tanto, tienes que utilizar dos tipos de verbo to be. No, perdón, is o are. Para el libro asombroso, ¿cuál de estos dos ocupo? ¿Is o are? Is. Exactamente, porque estoy hablando solamente de uno. An awesome book is. Muy bien. Ahora, el verbo es el verbo writes, pero lo necesito en tu forma pasado participio. Te recomiendo, con cuidado, te recomiendo mucho que estudies los verbos y que tengas tu lista de verbos a la mano, ¿vale? Write en pasado participio es el verbo written. Entonces ya llevas el objeto, el verbo to be en presente, el verbo principal en su forma pasado participio. Y ahora, ¿quién escribió el libro? ¿By quién? My father. By my father. ¿Y qué crees? Ya está. Te diste cuenta que empezaste del final y terminaste en el principio. Solamente agregaste unas palabras, ¿vale? Ahora, vámonos con el presente progresivo. Mi hermana está haciendo un suéter. ¿Cuál es el objeto? Un suéter. A sweater. Ajá, a sweater, muy bien. A sweater, muy bien. Ahora, vuelvo a utilizar el verbo to be en presente. Tengo is o are. ¿Cuál utilizo? Is. Exactamente. Ahora, estás hablando de progresivo, o sea, sé que tu verbo tiene que estar en ing. ¿Cuál es el verbo to be con ing? Mikey. No, ese es el verbo principal. ¿Cuál es el verbo to be en ing? El verbo being, chicos, acuérdate. Ahora, el verbo making ya no lo necesito en ing, ahora lo necesito en pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio del verbo make? El verbo made. ¿Y quién hizo el suéter? Mi hermana. Entonces queda, a sweater is pink made by my sister. Ahora, pon mucha atención aquí, ¿vale? Ahora, pon mucha atención aquí. ¿Por qué estoy utilizando aquí el verbo pink? Porque tu verbo principal está en pasado participio. Acuérdate, el verbo to be es moldeable en todos los tiempos. Presente, pasado, futuro, oraciones perfectas, oraciones con modales. Vienen todas, literal es muy moldeable el verbo to be. Ahora, ¿te das cuenta que aquí en la oración activa, el verbo making era el que tenía la ing? Pero cuando tú lo pasas a tu voz pasiva, el verbo se modifica a pasado participio. Por lo tal, ¿quién toma la posición de la ing? Acuérdate, el verbo to be es el que salta. Y dicen, pues aquí estoy yo, me voy a meter. ¿Vale? Y pasa lo mismo, por ejemplo, aquí. Te das cuenta que el verbo writes era el verbo en presente, pero aquí ya lo utilicé en pasado participio, que es el verbo written. Entonces, ¿quién toma la posición de presente? El verbo to be is. ¿Vale? Entonces, ten cuidado ahí. Vámonos con la última, chicos, que es esta parte de el perfecto. Nos dice, mi mamá ha vendido su coche. ¿Cuál será la voz pasiva? ¿Cómo comienzo? ¿Cuál es el objeto? Mi mamá ha vendido su coche. ¿Su coche? Exactamente. Her car, porque estoy hablando que es el coche de él. Muy bien. Ahora, tengo dos opciones aquí. Aquí ya no utilizas verbo to be, aquí utilizas un auxiliar. Tenemos dos, have y has. ¿Cuál voy a utilizar? ¿Have o has? ¿Has? Has, exactamente porque estoy hablando de un objeto singular. Muy bien. Ahora,
¿Cuál es el verbo to be para el perfecto? ¿Cuál es el verbo to be perfecto? Been, chicos. Te voy a pedir algo, ¿vale? Y esto está quedando grabado para las personas que lo vean. Tanto los que están presentes y tanto los que están viendo. ¿Te acuerdas que en una clase yo te di una tabla con todos los verbos to be en todos los tiempos? Te recomiendo que la tengas a la mano, ¿vale? Porque entonces, si estamos hablando de perfecto, luego busca tu bien perfecto, been. Tu bien progresivo, being, con ing. Tu bien presente, am, is, are, que son los únicos que vamos a ver, ¿vale? Entonces te recomiendo que los tengas en una notita al lado en tu computadora o no sé, pero tenlos a la mano, por favor. Entonces, ya agregué el has, el been, ¿y qué crees? Lo magnífico del presente perfecto es de que tus verbos ya están en pasado participio, entonces solamente hay que copiarlos tal cual. Ahora, ¿quién vendió el coche? Mi mamá. Y listo. Her car has been sold by my mother. Su coche ha sido vendido por mi mamá. Y listo, se acabó. Pon mucha atención aquí. Recuerda, cuando estamos hablando de esta cuestión de la voz pasiva, tienes que tener mucho cuidado. No puedes agregar otras cosas. Si estás hablando, por ejemplo, de presente simple, no le puedes agregar al verbo ing. Si estás hablando de presente progresivo, no puedes poner verbos en pasado. Si estás hablando de presente perfecto, no puedes poner verbos en futuro. Por eso te estoy colocando en qué tiempo están. Si es presente simple, presente progresivo o presente perfecto. No puedes colocar otro tipo de estructuras, chicos. ¿Por qué? Porque obviamente estarías mal, ¿vale? ¿Qué te recomiendo para el examen? En las 3 oraciones que tenemos en el examen de la voz pasiva, obviamente ya vienen, no es necesario, por así decirlo, ¿cómo se llama? No es necesario hay que hacerlo literal así como nosotros, ya vienen las respuestas. Checa, lee. Mi examen, ya saben que viene con muchas trampas, ¿vale? Viene con demasiadas trampas. Por lo que te recomiendo muchísimo dentro de esta parte que también tengas, por así decirlo, que tengas esta parte de pues la cautela de estar leyendo, ¿vale? Ve leyendo todas las oraciones, porque si hay trampas, hay demasiadas trampas en tu examen. Entonces te recomiendo mucho eso, que vayas leyendo poco a poco, ¿vale? La voz pasiva son de los últimos ejercicios que vas a tener. Entonces te recomiendo que hagas los demás y la voz pasiva los dejes al final, pero no tanto al final, ¿vale? Las otras oraciones en serio están muy fáciles, chicos, pero muy fáciles. Otra cuestión que te comento, lista de verbos, apréndete los verbos o tenla a la mano, porque te voy a preguntar algunos verbos, entonces tienes que buscarlos, ¿vale? También, y esto va a quedar grabado. La siguiente semana, que es nuestro examen, que cae justamente el lunes, vamos a hacer nuestro examen. Yo me voy a conectar y ustedes se van a poder conectar igual al mismo link que es para si tienen dudas. Obviamente no te voy a decir la respuesta, solamente te voy a explicar. Y por favor, cuando termines tu examen, y esto te lo voy a volver a recordar el día lunes, cuando termines tu examen me vas a tomar una screenshot de tu celular o de la computadora donde hayas hecho tu examen, ¿vale? Esto con el objetivo de tener asegurado de que sí hiciste tu examen, porque hace el primer departamental tuve yo algunos problemas porque tuve unas cuestiones que se me olvidaron, entonces tuve algunos problemas, pero necesito que por favor para el examen, cuando termines, le tomes screenshot a la pantalla que te aparece después de enviar el examen. Te voy a volver a recordar, ¿vale? Porque eso va a ser la garantía de que, de que sí hiciste tu examen. Hay que colocar bien su correo, su nombre y su grupo. Responde todo correctamente y sobre todo, lee muy bien. Que te lo voy a seguir diciendo. Lee muy bien, ¿vale? Porque es lo principal dentro de nuestro examen. La lectura, la comprensión más que nada. Ahora, porfa, cierra sesión
volvemos a ingresar por última vez para darte unos comentarios y lo último, por favor.